Buenas tardes, alumnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a comenzar la sesión del día de hoy retomando la teoría, pero antes quisiera, por favor, confirmar con la señorita delegada que se me puede escuchar. Señorita delegada, ¿me confirma, por favor? Buenas tardes, ingeniero. Sí se le escucha. Muy bien, muchas gracias, señorita delegada. Bueno, como bien saben, hoy día vamos a retomar la teoría respecto al estudio financiero donde nos quedamos en la última clase. Justamente nos quedamos en costos no desembolsables. Y el día de mañana recuerden que a partir de las 9:30 tenemos la recuperación de clase el día miércoles con las exposiciones de los últimos grupos que faltan, ¿no? Voy a proyectar mi pantalla para poder mostrarles, he hecho un video, ¿no?, de la clase anterior de la teoría para que lo puedan ver conmigo y hacer paradas para poder responder sus preguntas a medida que van surgiendo dudas al respecto y también para ganar puntos de participación. Ok, esperen un segundo que voy a compartir. Señorita delegada, ¿me confirma por favor cómo se puede ver mi pantalla? Sí se visualiza, ingeniero. En un segundo. Me faltó compartir algo más. Esperen un momento. Bien, ahora me puede volver a confirmar si se puede ver la pantalla, por favor. Sí, ingeniero. Perfecto, bien. Voy a correr el video, voy a hacer pausas cuando se hagan las preguntas para poder ganar puntos de participación y por si tienen alguna pregunta adicional. Ok, entonces comenzamos en este momento. Ok, chicos, vamos a continuar con la última clase teórica que tenía que ver justamente con los costos, ¿no? O sea, estábamos viendo ya el tema del estudio financiero, ya habíamos visto las proyecciones de ingresos o los tipos de ingresos que puede haber en un proyecto, así como también hicimos un repaso, ¿no?, de los costos tradicionales que existen pues en cualquier producto, ¿no? Que también son útiles para el proyecto. Pero adicionalmente a esto, hay otros conceptos de costos que son importantes en lo que es la evaluación de proyectos, que se llaman costos no desembolsables, ¿ok? Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué se llamarán así, no? ¿Por qué, o mejor dicho, existe la posibilidad de que haya un costo que no se desembolse? Pareciera contradictorio, pero la verdad es que sí existe, ¿ok? Esos dos costos que no son desembolsables, es decir, que se consideran como costos, pero que no representan una salida de efectivo, son la depreciación y son la amortización, ¿ok? Cuando una empresa, digamos, compra un activo, cuando me refiero a activo, puede ser un activo fijo, perdón, un activo tangible o intangible, ¿no? En el caso específico de un activo tangible, pues varía el nivel de riqueza de la empresa, ¿ok? Sin embargo, a medida que va pasando el tiempo, ese activo tangible, que puede ser edificaciones, maquinarias, vehículos, etcétera, obviamente va perdiendo su valor, ¿no?, por el uso que se le da. Y en consecuencia, pues esa riqueza, ¿no?, que se tiene por parte de la empresa por la compra de estos activos va disminuyendo también, ¿ok? El fisco, en este caso en nuestro país la SUNAT, reconoce esta pérdida de valor, esta pérdida de riqueza en la empresa, ya eso lo define como depreciación, ¿ok? Y ustedes dirán, si lo reconoce la SUNAT es porque es un beneficio reconocerlo, ¿no? Si es que reconoce esta pérdida de riqueza en la empresa. Pues sí, es un beneficio. ¿Por qué será un beneficio la depreciación? Es la pregunta, ¿no? La depreciación es, digamos, si lo queremos llamar de otra forma, es la pérdida de valor que tiene un activo que la SUNAT acepta que lo consideremos como un costo, a pesar de que no representa una salida de efectivo por parte de la empresa. Entonces, ¿por qué el que la SUNAT nos reconozca esto como un costo vendría a ser un beneficio para la empresa? ¿Por qué? A ver, leo sus comentarios, escríbanlo en el chat, ¿qué se les ocurre? ¿Por qué podría ser la depreciación un gasto que no es desembolsable? ¿Por qué podría ser un beneficio para la empresa?
Bien, chicos, por favor respondan la pregunta en el chat. Tienen un par de minutos para hacerlo. A ver, el señor Diego López menciona porque disminuye los impuestos a pagar sobre este activo. Es cierto que disminuye los impuestos, pero no por el pago del activo, ¿ok? No por ese motivo. A ver, el señor Denilson Huanca menciona porque genera un escudo fiscal, es decir, genera menor pago de impuestos. Es correcto. Vamos a ver si hay alguna respuesta que da alguna información adicional. El señor Roberto Velázquez menciona porque al final del año reduce la utilidad actuando como un escudo fiscal, por ende reduce los impuestos pagados al final del año. Pero ¿qué utilidad? Porque mencionar utilidad es muy amplio, hay diferentes tipos de utilidades, ¿no? El señor David Saico menciona porque nos permite pagar menos impuestos a la renta. ¿Ok? Bien, ¿alguna idea adicional que complementar? ¿Una idea más profunda? Bien, parece que no hay más respuestas. Pues la respuesta más cercana es la respuesta proporcionada por el señor Denilson Huanca, ¿no? Efectivamente, la depreciación de los activos tangibles permite o genera un escudo fiscal, ¿no? Que de esta manera reduce, ¿no? Digamos, reduce la utilidad antes del impuesto a la renta, utilidad operativa, ¿no? Por ende, cuando yo le aplique el impuesto a la renta sobre un monto menor, también va a ser menor el impuesto a la renta que yo voy a pagar. Y por ende se genera pues un escudo fiscal, ¿no? Ahora ustedes dirán, pero profesor, si la utilidad neta, si la utilidad operativa es menor, así el impuesto a la renta sea menor, la utilidad neta también va a ser menos. Por ende, ¿cuál es el beneficio si al final la utilidad neta va a ser menor? Pues en realidad la utilidad neta no es un beneficio, ¿no? No es un beneficio para la empresa, sino es más bien un beneficio contable. El verdadero beneficio para la empresa es el efectivo. Y recordemos que la depreciación no es una salida de efectivo de dinero, por eso se llama no desembolsable. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta que la utilidad neta es un resultado contable, más no es el verdadero dinero con el cual se queda la empresa. Para yo hallar el verdadero efectivo que tiene la empresa, tengo que hallar el flujo de caja. A esa utilidad neta se le suma esa depreciación que le quité porque no es un costo desembolsable, y ese resultado me da el flujo de caja. Y ese es el verdadero efectivo que tiene la empresa. Esa es la diferencia entre la contabilidad financiera, que básicamente sirve para determinar cuánto impuesto a la renta pagar y lo que se declara en la SUNAT, contra lo que es realmente las finanzas. ¿Ok? Bien, chicos, igualmente este tema del flujo de caja lo vamos a ver más adelante, pero es correcto, así que señorita delegada, por favor le considera el punto al señor Denilson Huanca. Bien, entonces continuamos. De pasada también vamos a ver la respuesta de sus compañeros, ¿no? O algunas para que pueda complementar la idea. A ver, acá hay Ahora una... sí, ya escribieron. Muchas gracias, Angie. Acá hay un comentario del señor Álvaro Gómez. Él menciona, es beneficioso a la empresa porque actúa como un escudo fiscal al reducir la utilidad presentada en el estado de resultados y por lo tanto el IGB será menor para una empresa.
Ok, bien. Así es un escudo fiscal. La depreciación es un escudo fiscal porque permite pagar menos impuesto a la renta. Cuando hablamos de escudo fiscal significa de aquellas cuentas pues, que permiten pagar menos impuestos. ¿Y cómo así permite pagar menos impuestos? Pues se le resta a la utilidad operativa y antes de calcular el impuesto a la renta, pues cuando tú, por ejemplo, digamos que tienes una utilidad operativa, no sé, de 1000, si tú le aplicas el impuesto a la renta a eso, pues será el 29.5% de 1000, ¿no? O sea, 2950. O perdón, no, 295. Sin embargo, eh, si yo le resto a esos 1000 la depreciación, que digamos que venga a ser, qué sé yo, no sé, 500, ¿no? Ya no será 1000 a lo que le tenga que aplicar el impuesto a la renta, sino a 1000 menos 500, es decir, a 500. Si yo a 500 le aplico el 29.5%, pues ese impuesto a la renta va a ser menor y al final voy a pagar menos. Que ustedes dirán, pero profesor, en consecuencia también mi utilidad neta saldrá menos. Claro, pero ahí viene la principal diferencia entre la contabilidad financiera y las finanzas en sí. La utilidad neta es solamente un resultado contable, ¿ok? Que aparece en los estados de resultados financieros de la empresa, pero no es en realidad el efectivo con el cual cuenta la empresa. El efectivo es mayor, porque esa depreciación que yo le he restado no es un valor que realmente yo he perdido, que yo he tenido que desembolsar. Es un dato, digamos, ficticio, si lo queremos decir así, para poder pagar menos impuestos a la renta, porque la SUNAT me reconoce que mis activos pues, han perdido valor por su uso, pero no significa que yo he tirado 500 soles a la calle, ¿no? Esos 500 soles nunca han salido de mis, digamos, de mi caja. Por ende, esa utilidad neta no es el verdadero efectivo con el que cuenta la empresa. El efectivo con el que cuenta la empresa se llama flujo de caja. Y esto es lo que vamos a ver más adelante en la construcción de flujo de caja, ¿ok? Muy bien, señorita delegada, por favor le considero un punto al señor, pues como su nombre lo dice, lo que se hace es restar cada periodo, por ejemplo, es el método. La que mayoría. Muy bien, ahora vamos a continuar con esta siguiente sección que tiene que ver con los métodos de cálculo de la depreciación. ¿Cómo se calcula la depreciación? Pues existen tres formas mundialmente conocidas de hacerla. La que más se utiliza en la mayoría de los países es este primer método, que es el método uniforme o también llamado método lineal. En nuestro país, por ejemplo, es el método que prevalece, ¿ok? En este caso de la depreciación lineal, pues como su nombre lo dice, lo que se hace es restar cada periodo el mismo monto de depreciación. Por ende, para calcular ese monto anual que se deprecia del activo, se tiene que dividir el valor inicial del activo, es decir, el valor al cual lo compré, sobre la vida útil del activo, ¿ok? De esta forma, pues me va a salir un valor que va a ser constante y que lo voy a poder restar en el estado de resultados, ¿no? Hasta donde dure la vida útil del activo, ¿bien? Ahora, existen diferentes criterios para determinar la vida útil. Eso lo vamos a ver en un momento. Los otros tipos de métodos de depreciación son, por ejemplo, la depreciación acelerada, que se utiliza bastante en Estados Unidos, ¿no? Que lo que hace es, como dice su nombre, busca depreciar de una manera más rápida al activo fijo en los primeros años, ¿no? A través, pues, de una serie de constantes que dependen del tipo de activo que se está intentando depreciar y también depende de la industria, ¿ok? Ahora, la pregunta aquí sería, ¿por qué las empresas estadounidenses utilizan pues una depreciación acelerada? ¿Es positivo esto para las empresas? ¿Por qué sería positivo una depreciación acelerada en una empresa? Digamos, en una empresa que recién ha comenzado. Si es una empresa que recién ha comenzado, ¿por qué una depreciación acelerada sería beneficiosa para ella? A ver, voy a leer sus respuestas en el chat. Les doy un par de minutos. Muy bien, por favor respondan la pregunta en el chat.
A ver, acá tenemos algunas respuestas. El señor Diego López menciona, porque en los primeros años de la empresa van a tener mayor beneficio al reducir su impuesto a la renta. ¿Ok? El señor Roberto Velázquez menciona, porque ayudaría a reducir los impuestos de una empresa cuando recién inicia, ya que en la depreciación acelerada, los primeros años la depreciación es mayor. Bien, eso es más preciso. El señor Denilson Huanca menciona, genera un impacto positivo, ya que permite pagar menos impuestos en los años iniciales y por ello se tiene un mayor flujo de dinero para la empresa. Ok, bien. Las respuestas son buenas, las tres respuestas son buenas, por ende vamos a considerarle un punto a los tres alumnos. Señorita delegada, por favor le pone un punto al señor Diego López, un punto al señor Roberto Velázquez y otro punto al señor Denilson Juan. Efectivamente, pues la ventaja de hacer una depreciación acelerada es de que de esta forma para una empresa, sobre todo que recién inicia, pues tiene un mayor escudo fiscal en sus primeros años de vida y esto le permite pagar menos impuesto a la renta, que a la postre también le da una mayor capacidad, una mayor liquidez, ¿no? Para poder asegurar pues su cadena de abasto o su capital de trabajo, ¿no? O asegurar el crecimiento de las operaciones de la empresa. ¿Ok? Es correcto. Muy bien, son buenas respuestas, no hay nada más que agregar. Entonces continuamos con la clase. Él menciona, por ven el escudo fiscal, la apreciación, la reducción de impuestos. Esperen un momento. Ya, acabo de colocar su respuesta, señor Giancarlos Tito, en Google y la encontré y no estamos aprendiendo, solamente pagar menos, por ejemplo, cubrir el crecimiento, el capital de trabajo que se pone en Europa y que en realidad no aplica. Y por último, tenemos la depreciación basada en la producción, que es es un método de depreciación que se utiliza más en Europa y que en realidad no aplica para todos los tipos de activos. Su mismo nombre me parece que lo dice, no está claro. La depreciación se realiza o se calcula en base al uso del activo, ¿no? Por ejemplo, si yo compro una computadora y me dice digamos, la información técnica de la computadora, que esta solamente puede ser utilizada por un total de 10.000 horas, ¿no? Digamos que yo en el primer año utilizo, estoy diciendo cualquier número, imaginémonos que utilizo 5.000 horas de computadora, ¿no? De la computadora. Entonces, si esa computadora tiene una duración útil o un uso máximo de 10.000 horas y yo he utilizado 5.000 horas, ¿a cuánto va a equivaler su depreciación en el primer año? Pues al 50% del valor inicial del activo, ¿no? Porque lo voy a depreciar a la medida de que lo uso, ¿no? Entonces, este tipo de depreciación en realidad es mucho más justa que la acelerada y la lineal, porque está basado en la tasa de uso del activo. Sin embargo, no aplica para todos los activos, porque, por ejemplo, en infraestructura, ¿cómo podrías saber cuánto es el uso máximo que se le puede dar a la infraestructura? ¿Cómo lo podrías determinar como para poder calcular, basado en la utilización, el nivel de depreciación? Pues complicado, ¿no? O sea, no aplica en realidad para todo tipo de activo. ¿Ok? Como les decía, estos son los tres más utilizados, pero en nuestro país se utiliza la depreciación lineal. Y una cosa más que quería reforzar para que no nos olvidemos es que la depreciación es uno de los dos tipos de gastos no desembolsables que generan escudo fiscal, porque el otro tipo se llama amortización, ¿ok? La diferencia está en que la depreciación tiene que ver con el costo de la pérdida de valor de los activos tangibles de la empresa, los bienes tangibles, activos tangibles de largo plazo. Mientras que la amortización tiene que ver con el escudo fiscal que generan los activos intangibles. ¿Sí? Bien, ahora vamos a hablar acerca de la vida útil de los activos. ¿Ok? Hay tres criterios para determinar la vida útil de un activo tangible. Tenemos el criterio contable, el criterio técnico y el criterio comercial. El criterio contable también se le llama muchas veces criterio tributario, porque en realidad toma como referencia, ¿no? Digamos, los requerimientos tributarios para poder
calcular, ¿no?, la depreciación de los activos que finalmente se reporta a la SUNAT y que generan escudo fiscal, ¿ok? Sin embargo, no siempre es igual porque cuando se aplica, por ejemplo, un estudio técnico para justificar que un activo se deprecia diferente a lo que por defecto indica la SUNAT, pues ahí puede tener un valor, una vida útil distinta, ¿no? Por ejemplo, un vehículo anteriormente, la SUNAT consideraba que su vida útil pues era de 5 años, ¿no? Sin embargo, es bien sabido que por un vehículo que se utiliza, por ejemplo, en minería, no te dura más de 2 años, ¿no? Entonces, mediante un estudio técnico se puede aplicar una depreciación contable de 2 años en esas condiciones, ¿no? Sin embargo, siempre los contadores por defecto pues asumen lo que indica la SUNAT como vida útil para el criterio contable y obviamente para el cálculo de la depreciación, ¿ok? Y pues dentro de lo que es el criterio contable, criterio tributario, hay una serie, hay una tasa digamos, de depreciación que se aplica a diferentes tipos de activos tangibles, que ha cambiado a raíz de la pandemia y cuya última actualización yo lo he compartido en el Teams, en el archivo llamado depreciación. Igual lo voy a mostrar para que lo veamos, pero lo tienen ahí ya en el Teams. Ojo, lo tienen hace tiempo en el Teams. A ver, señorita delegada, ¿me confirma por favor cuando se pueda ver el PDF? Ya se puede visualizar. Perfecto. Muy bien. Pues este decreto legislativo cambió justamente el régimen especial de depreciación y los plazos, ¿no? Acá podemos ver en el resumen cómo es de que han cambiado, ¿no? Por ejemplo, los equipos de procesamiento de datos que son computadoras, laptops, tablets, ahora se deprecian al 50%, ¿ok? Significa de que en 2 años se termina de depreciar tributariamente. Bien, cuando queremos pasar estas tasas a años de vida útil, lo único que tenemos que hacer es dividir 1 entre la tasa. Si yo divido 1 entre 50%, me sale 2 años, ¿ok? Las maquinarias, equipos, pues ahora la SUNAT lo deprecia al 20%, antes era al 10%, ¿no? Es decir, ahora es en 5 años, porque antes eran en 10. Los vehículos de transportes terrestres ahora se deprecian al 33,3%, o sea, se deprecian en 3 años, ¿no? Los vehículos de transporte terrestre híbridos, ¿no?, o eléctricos se deprecian al 50%, ¿no? Y así tenemos varios ejemplos. El mobiliario también se deprecia ahora al 20%, ¿no? Y bueno, ya sabemos pues que, por acá también dice en alguna parte que las construcciones, edificaciones, se deprecian al, por acá debe estar, esperen un segundo, acá está, tratándose de edificios y construcciones, ¿no?, que empiezan a depreciarse en el año 2020, se aplica la tasa de depreciación del 20%, es decir, en 5 años. Antes era del 5%, es decir, en 20 años, ¿no? Ahora es en 5 años. ¿Por qué creen que la SUNAT ha colocado ahora tasas de depreciación más grandes para cada activo en esta época de pandemia? ¿Por qué? A ver, tiene mucho sentido con lo que hemos hablado previamente. ¿Por qué creen que la SUNAT ha cambiado estas tasas de depreciación y las ha aumentado? Porque ahora son mayores, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué será? A ver, los leo en el chat. A ver, chicos, coloquen su respuesta en el chat, por favor. Vuelvo a repetir la pregunta, ¿por qué creen que la SUNAT ha actualizado las tasas de depreciación a valores mayores?
bajo esta situación de pandemia. ¿Por qué? A ver, vamos a leer algunas respuestas. El señor Sebastián Nauincopa menciona, al aumentar la tasa de depreciación, se permitirá una mayor rentabilidad para las empresas. Ya, pero eso es muy general, ¿no? ¿Por qué se generaría una mayor rentabilidad para las empresas por el aumento de la tasa de depreciación? La señorita Karina menciona, para promover la inversión y otorgar mayor liquidez. Eso está más preciso. Esa última parte me ha gustado, para otorgar mayor liquidez. En realidad sí tiene que ver con generar mayor liquidez en las empresas. Por favor, le pone un punto a la señorita Karina Vázquez. El señor Daniela Paza menciona, para reducir los costos de las empresas y ayudarlos ante los problemas económicos que generó la pandemia. No tiene que ver con reducir tanto los costos, porque no es que por el aumento de las tasas de depreciación los costos se van a reducir, no va por ahí el beneficio. El señor Diego López menciona, para darle mayor beneficio a las empresas que se veían afectadas con la pandemia, reduciendo su pago de renta. ¿De qué renta te refieres? La señorita Jocelyn Espinosa menciona, porque el aumentar estas tasas reducen los años de depreciación y con ello podrán generar menos impuestos. Esa respuesta también es más específica. Muy bien. Le pone un punto también, señorita delegada, por favor, a la señorita Jocelyn Espinosa. De Nilson Huanca menciona, porque genera un escudo fiscal y tener un mayor flujo de dinero. Bueno, eso es un resumen de lo que ya han mencionado previamente sus compañeros. Ok, efectivamente, ¿no? Cuando o mejor dicho, la SUNAT, o en general el gobierno peruano, cuando lanzó este decreto legislativo, lo hizo con el fin de darle mayor liquidez a las empresas, producto de un menor pago de impuesto a la renta. Porque al aumentar la tasa de depreciación, pues obviamente los años de tributación también disminuyen, y al disminuir, pues será una depreciación más acelerada sobre los activos tangibles, lo cual genera mayor escudo fiscal y a la vez, por ende, mayor impuesto o menor pago de impuesto a la renta, ¿no? Y este menor pago de impuesto a la renta, pues permite que las empresas puedan utilizar ese dinero que se han ahorrado en impuesto a la renta en poder asegurar, pues, su capital de trabajo al tener mayor liquidez. ¿Ok? Es correcta la respuesta de la señorita Jocelyn Espinosa y de la señorita Karina Vázquez. Muy bien, chicos, continuamos entonces con la clase. Angie le pone un punto al señor Renzo. Señorita Angie, ¿me escucha? Que tiene de verdad un activo, criterio técnico. El criterio técnico está muy relacionado al tema tributario, por si no se escuchó. Sí, eso sí lo noté. Sí. Ok. Muy bien, continuamos. Ese es el criterio contable, que está muy relacionado al tema tributario, para el cual se utiliza esas tasas de depreciación que ya les mencioné cómo se convierten en años. Y luego está el criterio técnico. El criterio técnico tiene que ver realmente con cuál es la vida útil que tiene de verdad un activo. Porque si ustedes se pueden a revisar, pues, la vida útil tributaria, estamos diciendo que las computadoras, si tienen una tasa de depreciación del 50%, estamos hablando de 2 años de vida útil. Pero ¿será cierto que una computadora tiene solamente 2 años de vida útil? Es decir, después de 2 años ya no va a servir. ¿Será verdad eso? Pues obviamente que no es cierto, porque un activo
puede durar más tiempo que lo que dice la SUNAT. Lo que dice la SUNAT solamente nos ayuda con el tema de lo que declaro como depreciación contable para pagar impuesto o menos impuesto a la renta. Pero el criterio técnico tiene que ver con determinar realmente cuál es la vida útil de un activo, es decir, hasta qué momento puede servir antes de que tenga que reemplazarlo. ¿Ok? Y para poder determinar este criterio técnico, pues dependerá mucho de los expertos en el uso de cada activo, que me puedan indicar cuánto puede durar realmente un activo en un determinado proceso, ¿no? Por ejemplo, si mi empresa es una imprenta, pues dependeré de los maestros de las maquinarias, ¿no? Para que me indique digamos, una impresora OCEP continua, ¿cuánto tiempo realmente puede durar, ¿no? Estas tipos de máquinas pues pueden durar hasta 30 años si son bien cuidadas, ¿no? Entonces seguro me indicará, bueno, su vida útil técnica por la experiencia pues es de 30 años. Por ende, yo voy a tomar en cuenta ese dato para saber que de aquí a 30 años sí o sí tengo que cambiar ese activo, es decir, tengo que reemplazarlo, reponerlo. Entonces, para eso me sirve el criterio técnico, para saber la vida útil real del activo, para saber en qué momento tengo que volver a invertir para poder reemplazarlo. ¿Ok? Y eso no tiene que ver ya con la depreciación contable o tributaria, eso tiene que ver más que todo con las inversiones. Y en esa misma línea se encuentra el criterio comercial. El criterio comercial también tiene que ver con cuándo reemplazo un activo, ¿no? Y tiene que ver con las inversiones. Pero a diferencia del criterio técnico, el criterio comercial es más estratégico porque no depende de realmente la vida útil del activo, sino depende más que todo de un tema comercial. Como por ejemplo, digamos de que yo soy una empresa que vende tecnología o vende computadoras de alta gama, ¿no? Entonces, digamos que tengo mi fuerza de ventas, mi equipo de fuerza de ventas que va a vender estas computadoras a compañías y pues cuando va una parte de ese equipo de ventas a hablar con un cliente, no puede ir pues con computadoras de versiones de hace 4 o 5 años porque no sería congruente con la imagen que quiere proyectar la empresa. Por ende, por un tema estratégico, un tema comercial, un tema de imagen, cada año se actualizan las laptops del equipo de ventas de tal manera que siempre vayan con lo último en el mercado para dar una correcta imagen de la compañía. ¿Ok? Entonces, en este caso, la vida útil de la computadora es de 1 año, pero no por un tema de que ya no sirva o no por un tema tributario, sino por un tema comercial. ¿Ok? Entonces, cada año este activo se repone para tener o generar una buena protección de cara al cliente. Bien, esos son los 3 criterios de vida útil que tiene un activo. Ahora, los 3 son mutuamente excluyentes, no, nada que ver. En realidad los 3 se pueden utilizar al mismo tiempo en cualquier empresa, ¿no? ¿Ok? En cualquier empresa se pueden utilizar al mismo tiempo, solo que el criterio contable o tributario es el único que sirve para calcular la depreciación en sí que voy a considerar en el estado de resultados o en los flujos de caja. Y el criterio técnico y comercial, más que todo, me sirve para saber en qué momento tengo que reponer un activo tangible, en qué momento tengo que reemplazarlo, o sea, volver a invertir en él. ¿Ok? Esa es la gran diferencia. Ahora, cada año que transcurre, pues dada la pérdida de valor que tiene el activo contablemente hablando, ¿no? Pues ya no va a ser el mismo en los libros de la empresa. Cuando hablamos en los libros de la empresa, estamos viendo a la contabilidad de la empresa. Si cada año se va a depreciar ese activo, entonces su valor contable también va a cambiar cada año. Ese valor contable se llama valor en libros y nos sirve para poder determinar el valor residual que, si ustedes recuerdan la primera clase del estudio financiero, habíamos dicho que uno de los 2 tipos de ingresos extraordinarios que tiene el proyecto es el valor residual. Pues el valor residual es lo que yo puedo recuperar al liquidar el proyecto, lo que puedo recuperar de mis activos tangibles. Y para poder hallar ese valor residual, yo tengo que saber cuál es el valor en libros del activo al momento en el cual voy a vender el activo. Y eso es lo que vamos a hablar ahora. Lo que vamos a hablar ahora es del valor residual. Este es un ejemplo, un esquema que resume cómo se comporta el sistema de inversiones de un proyecto, ¿no? Al inicio, pues hay una inversión inicial fuerte,
luego va funcionando la empresa. Si la empresa sigue creciendo, pues se hace una inversión para ampliarla, pero ya cuando se llegue al horizonte final de evaluación del proyecto, pues se calculará un valor residual para saber cuánto es lo que se puede recuperar de todas estas inversiones, por lo menos en activos tangibles. Y para poder calcular ese valor residual, o también llamado valor de desecho, pues lo primero que tenemos que tener es el valor comercial del activo, que viene a ser el valor al cual puedo vender el activo en ese momento en el mercado, y restarle el valor en libros, que es el valor contable que tiene el activo en ese momento. Esto me da la utilidad antes de impuesto a la renta, al cual le quito el impuesto a la renta, me da una utilidad, y le sumo pues el valor en libros, porque esto es un escudo fiscal, no es realmente un valor real, es un valor contable, que solamente me sirve como escudo para pagar menos impuesto a la renta. Aquí lo voy a sumar y eso me va a dar el valor residual, ¿ok? Para entenderlo mejor, lo vamos a explicar con un ejemplo, ¿ok? En un momento que voy a proyectar. Acá hay un comentario del señor Renzo Salinas, eso. Una empresa ha contratado pues a un nuevo CEO, ¿no? Entonces ese nuevo CEO pues para movilizarse necesita un vehículo. Imaginémonos que la empresa le compra un Porsche 911, ¿no? Este es un activo tangible de la empresa. El valor inicial de este vehículo es de $181.000. Su vida útil tributaria, pues según lo que hemos visto, ¿no? Es de 3 años, ¿no? Según lo que hemos visto en el archivo de la SUNAT. Y la depreciación lineal tributaria o contable, pues sería estos $181.000 sobre 3, ¿no? O sea, cada año se deprecia así para la SUNAT. ¿Ok? Bien. Ahora, imaginémonos que estamos en el segundo año y pues han cambiado de CEO, el CEO renuncia, se va, y el nuevo CEO quiere otro vehículo, por ende, este vehículo ya no le sirve a la empresa, por ende lo va a liquidar, y para liquidarlo hay que hallar el valor residual, que es lo que va a entrar a nuestro efectivo, de lo que vamos a poder recuperar de esta inversión. Entonces, como estamos en el segundo año, yo tengo que determinar el valor en libros en el año 2 de mi Porsche, ¿no? Para poder hallar el valor en libros, lo que yo voy a hacer es, al valor inicial, le voy a restar la depreciación lineal por el año en el cual estoy haciendo el cálculo del valor residual, ¿no? En este caso, pues sería la inversión inicial, que era 181.000, menos la depreciación lineal, que es 60.000, alrededor de 60.000, por 2, porque estamos en el año 2. Y eso me da $60.593.5 de valor en libros de este activo en el segundo año. Sin embargo, para hacer un vehículo que solamente lo ha utilizado el CEO para movilizarse de su casa a la empresa y de la empresa a su casa durante 2 años, realmente yo venderé este vehículo en el mercado a 60.000 soles, o sea, contablemente, perdón, dólares, o sea, contablemente ese es su valor, pero realmente en el mercado se venderá ese vehículo a $60.000. Pues obviamente que no, ¿no? Obviamente que no. Voy a poder venderlo a mucho más. Entonces yo puedo entrar, qué sé yo, a páginas de subastas o de vehículos, o de venta de vehículos como Neoauto, busco las características de este vehículo y pues veo que en este caso este tipo de vehículos yo lo puedo revender al segundo año a $140.000, ¿no? $140.000. Entonces ese vendría a ser su valor comercial, o también llamado valor de reventa. Entonces, para yo hallar el valor residual, lo que voy a hacer es, al valor comercial, que es 140.000, le resto el valor en libros, que es 60.593.5, me da la utilidad antes de impuesto a la renta, le resto el impuesto a la renta, que es el 29.5% de ese valor, y eso me da utilidad neta. Esta utilidad neta, que no es realmente el efectivo con el que se queda la empresa, sino es un resultado contable, como ya les había mencionado, le voy a sumar este valor en libros porque realmente no representa una salida de efectivo, es un escudo fiscal para pagar menos impuestos a la renta, como hemos visto aquí. Entonces, si le sumo ese valor en libros, me va a dar un valor residual, un efectivo, un ingreso de 116.575.08. Fíjense que si yo no lo hubiese considerado nada en valor en libros, hubiese tenido que pagar mucho más impuesto a la renta y por lo tanto mi valor residual sería menor, a diferencia de esta situación.
Ahí es cuando nos damos cuenta de por qué la depreciación es un escudo fiscal y por qué me permite ahorrar o ganar más dinero en efectivo, ¿no? Fíjense, si yo aplico acá impuesto a la renta, ¿no? Con escudo fiscal, me sale la utilidad neta 55.000 y el valor residual 116.000, sabiendo que el valor residual es el efectivo real que va a ganar la empresa. Si yo no tuviese valor en libros, fíjense que la utilidad neta sería mucho mayor y el valor residual sería menor, pero esto no le conviene a la empresa, porque la utilidad neta no es realmente el dinero con el cual va a contar la empresa, es solo un resultado contable, y el valor residual sí es el efectivo con el que va a contar la empresa. Y fíjense que en este caso el efectivo es menos y la utilidad neta es más. ¿Qué me conviene más? ¿Mayor valor residual o mayor utilidad neta? Obviamente mayor valor residual, ¿no? Entonces es por eso que sirve la depreciación como escudo fiscal. ¿Bien? Y fíjense que si yo lo vendiera al tercer año, según la SUNAT, al tercer año, pues este activo ya no vale nada, ¿no? Porque si tiene una vida tributaria de 3 años, al tercer año ya no tiene ningún valor contable. ¿Acaso yo voy a regalar un Porsche 911 porque la SUNAT me dice que al tercer año ya no tiene valor? Pues obviamente que no, porque esto es meramente tributario. Yo igual seguramente en el tercer año lo podré vender, obviamente no a 140.000, sino a 120.000, porque igual pues va perdiendo valor en el mercado, pero no tanto como como lo indica la SUNAT, ¿no? Entonces será 120.000 y en ese caso pues sí, tendré que aplicarle el total del impuesto a la renta porque ya no hay escudo fiscal, porque ya no hay valor en libros. ¿Ok? Cuando ustedes determinen el valor residual en su proyecto, en su estudio, inclusive en los casos, el valor residual siempre se calcula en el último periodo de evaluación del proyecto. O sea, si estamos haciendo flujo de caja de 5 años, en el quinto año, ¿ok? Y se calcula dentro de un flujo llamado flujo de caja de inversiones o también llamado flujo de caja de capital, que lo vamos a ver más adelante cuando veamos la construcción de flujos de caja, ¿ok? Pero esos son, digamos que eso es la determinación del valor residual. Ahora ustedes dirán, pero profesor, y si yo tengo más de un activo, ¿cómo haría? ¿Tendría que calcular valor residual por cada activo? No. Tendrías que calcular un solo valor residual, pero sumarías aquí todos los valores comerciales de tus activos tangibles y acá sumarías todos los valores en libro de tus activos tangibles. Y en un solo cálculo determinarías el valor residual. Bien. Ok, chicos, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Bien, chicos, hasta ese punto, ¿alguna pregunta respecto al cálculo del valor residual? Tienen un par de minutos para escribirla y caso contrario, continuamos avanzando. Muy bien, parece que no hay preguntas, entonces continuamos con la clase. Delegada, ¿me confirma por favor cómo se puede ver la PPT? Ya se puede visualizar, ingeniero. Muy bien, muchas gracias. Ok, entonces esa era la depreciación de activos tangibles, pero como les dije, también existe otro gasto no desembolsable que genera escudo fiscal
que es la amortización de intangibles. Por favor, no se confundan con la amortización de capital que forma parte del cronograma de pagos de un préstamo. No tiene que ver con eso, ese es otro tipo de amortización que ya deben conocer. Esto es amortización de escudo fiscal o que genere escudo fiscal en el caso de los activos intangibles. ¿Cuáles son los activos intangibles? Pues aquellos que no representan un bien y que son derechos que tiene la empresa a largo plazo, como por ejemplo las patentes, la constitución de la empresa, la licencia de funcionamiento, los sistemas que utiliza la empresa para la gestión interna, los gastos preoperativos o pruebas antes de implementación, la publicidad inicial, las capacitaciones, etcétera. Todo eso son activos intangibles, ¿ok? Que se amortizan para generar escudo fiscal y de esta forma también pagar menos impuesto a la renta. Ahora, según la SUNAT, pues por defecto todos los activos tangibles o perdón, intangibles se pueden depreciar al 100%. ¿Qué significa que se amortizan al 100%? Significa de que se deprecia todo en un año, en un solo año. ¿Ok? Bien, entonces tengan en cuenta estos datos para cuando hagan su trabajo final, porque obviamente van a tener que trabajar con las tasas de depreciación y amortización reales para sus proyectos. ¿Ok? Bien, chicos, entonces, en resumen, pues tanto la depreciación como la amortización permiten pagar menos impuesto a la renta al generar un escudo fiscal, ¿no? Que reduce pues la utilidad antes del cálculo de impuesto a la renta. Y de esta forma permite a las empresas contar con mayor efectivo. Bien, no olvidemos que la depreciación aplica al activo tangible, o también llamado activo inmovilizado, mientras que la amortización aplica a los activos intangibles, o sea, los derechos con los que cuenta la empresa a largo plazo. Bien, ok chicos, esos son los gastos no desembolsables y ahora para finalizar lo que tiene que ver con costos, vamos a ver un par de conceptos de costos que son importantes para proyectos, que son los costos hundidos y los costos de oportunidad. ¿Ok? Los costos hundidos, pues, se refieren a costos que ya pasaron. ¿Ok? Es decir, que la decisión de aceptar o rechazar el proyecto no cambia el hecho de que ya se dieron estos costos. Según los principales libros de evaluación de proyectos, los estudios de mercado o los costos de estudios de factibilidad vienen a ser costos hundidos. ¿Por qué creen que vendría a ser costos hundidos? ¿Alguna idea? ¿Por qué podría ser la formulación del proyecto en general un costo hundido? A ver, ¿qué opinan ustedes? Mientras tanto, vamos a responder acá hay una pregunta, vamos a responder una pregunta del señor Chalco. Él pregunta, ¿el valor residual tiene impacto negativo en los ingresos netos de una empresa? No, el valor residual, al contrario, es algo positivo, es un ingreso extraordinario por la recuperación de los activos tangibles en el último periodo de evaluación. Es un ingreso, no es un egreso. Bien. Chicos, respóndanme la pregunta. ¿Por qué la formulación o el estudio del proyecto, los costos asociados a ello, viene a ser un costo hundido? Sabiendo que un costo hundido es aquel que ya ocurrió, se acepte o no se acepte el proyecto. ¿Por qué? A ver, argumenten su respuesta. Bien, por favor, coloquen su respuesta en el chat. A ver, hay algunas respuestas de la señorita, por ejemplo, Leslie Luis. Ella menciona, porque suponiendo que en una empresa productora manda a hacer un estudio de mercado o un modelo de un nuevo producto y una vez obtenido esto, la empresa no está convencida de invertir, todos los gastos realizados serían costos hundidos ya que no se recuperarían.
Muy buen ejemplo. Le pone, por favor, señorita delegada, un punto a la señorita Leslie Luis. Efectivamente, ¿no? Es un costo hundido porque independientemente de si se decide o no invertir en el proyecto, el costo de ese esfuerzo es algo que ya no voy a poder recuperar. Por ende, es un costo hundido. El señor Diego Quispe menciona porque todo el previo estudio del proyecto es un costo que ya pasó antes de saber si va o no el proyecto. El señor Roberto Velázquez menciona porque sea exitoso o no el proyecto, bueno, no tiene que ver con que sea exitoso o no, el dinero invertido ya no se puede recuperar en el futuro. El señor Javier Hilario menciona porque es una inversión que sí o sí ya ocurrió en el pasado y ya no se puede recuperar. No es una inversión si estamos hablando que es un costo hundido. Bien, la mejor respuesta ha sido la de la señorita Leslie Luis. Efectivamente, pues un estudio de un proyecto es un costo hundido, teóricamente hablando, ¿no? Por el hecho de que independientemente de si se aprueba o no ejecutar el proyecto, el costo de ese esfuerzo ya se realizó y no se podrá recuperar. ¿Ok? Esa es la respuesta correcta, pero ahora vamos a continuar viendo el video porque hay una cosa más que acoto sobre ese punto. O sea, lo que quiere decir, Andrea Falla menciona el ingreso consumido por la empresa, rechaza la inversión en el proyecto. ¿Ok? Muy bien, señor Álvaro Gómez. Por favor, señorita delegada, le considero un punto al señor Álvaro Gómez. Efectivamente. Ahora, ustedes se preguntarán, profesor, entonces eso significa que en todas las empresas la formulación o el estudio de un proyecto no lo consideran en la inversión, porque un costo hundido no se debe considerar, ¿no? Justamente se identifican costos hundidos para no considerarlos en los flujos. Pero ¿será cierto en la práctica que las empresas no consideran los estudios de los proyectos dentro de sus evaluaciones de proyectos? Pues la verdad es que no les importa que teóricamente sea un costo hundido. ¿Por qué? Porque normalmente los estudios de prefactibilidad son caros, ¿no? O sea, tienen un valor. Por ejemplo, en Gloria, cuando hacíamos un estudio de prefactibilidad para un nuevo producto, pues invertía inclusive en temas de estudio de mercados que podían costar hasta 40.000 soles, ¿no? Entonces, al final podía darse que incluso un estudio de un proyecto podía llegar a costar entre 1 millón o 2 millones de soles. Entonces, ¿ustedes creen que los dueños de Gloria aceptaban que por el hecho de ser un costo hundido no se consideren dentro de las inversiones? Pues teóricamente tiene sentido lo que se indica, ¿no? No debería considerarse. Pero en la práctica, pues las empresas obviamente sí te piden que lo consideres porque es un desembolso fuerte de dinero, ¿no? Sobre todo si hablamos, por ejemplo, de una farmacéutica, ¿no? Por ejemplo, las que han creado las vacunas. Más han invertido en investigación para las vacunas que en producirlas. Entonces, ¿ustedes creen que por más que sea un costo hundido, no lo van a considerar en la evaluación de ese proyecto? Pues obviamente lo tienen que considerar, ¿no? O sea, en este caso vemos un ejemplo de, por más que la teoría sea válida, pues en la práctica no se pone en uso, ¿no? Por un tema lógico de que estas inversiones en estudios, pues no son baratas, ¿no? Son caras, ¿no? Entonces, en la práctica sí se da. ¿Bien? Cuando nosotros hagamos nuestros casos, ¿ok? Si en el caso yo menciono que la empresa sí reconoce la existencia de costos hundidos, entonces no lo van a considerar como una inversión. O sea, simplemente como es un costo hundido, lo van a dejar de lado. Pero si no menciono nada de eso, entonces siempre incluyanlo como parte de las inversiones, por más que sepamos que teóricamente el estudio del proyecto es un costo hundido. Porque en la práctica, pues sí se considera. ¿Ok? Bien, luego tenemos los costos de oportunidad. Los costos de oportunidad, como se indica aquí, es aquel monto o ganancia que se deja de percibir por haber determinado o elegido una opción, ¿no? Por ejemplo, no sé, un activo con el que ya contaba, puedo haberlo vendido o puedo haberlo utilizado para el proyecto. Si decido utilizarlo para el proyecto, pues sería un costo de oportunidad que estoy dejando de ganar, ¿no? Por
no venderlo en este momento. Vamos a hacer un ejemplo. Digamos que la señorita Angie, ¿no? Ha heredado pues un terreno de un tío lejano, ¿no? Valorizado actualmente en 1 millón de soles, ¿ok? Entonces la señorita Angie, digamos que ella siempre, no sé, quiso crear un centro de entretenimiento contemporáneo, ¿no? Como negocio. Entonces invierte en ello, ¿no? Teniendo ya el terreno donde sería este centro de entretenimiento, ¿no? Y pues sobre este centro construye, ¿no? Todo lo que hay que hacer para ponerlo en marcha, y cuando hace su evaluación económica, pues obviamente en inversión en terreno no considera nada porque el terreno ya lo tenía, ¿no? Entonces al final su evaluación económica le sale un valor actual neto positivo de 500.000 soles. Pregunta: ¿estará correcto la evaluación económica de la señorita Angie o le ha faltado considerar algo más allí? ¿Qué se le puede haber olvidado a la señorita Angie en esa casuística? A ver, responde la pregunta por favor en el chat. ¿Qué es lo que puede haber faltado en esa evaluación? A ver, el señor Diego Quispe menciona que se puede haber olvidado el 1 millón de soles que podía ganar vendiendo el terreno. Es correcto, ¿no? Se le olvidó considerar en su evaluación del proyecto ese costo de oportunidad, porque si no hubiese hecho o si no planificara hacer ese centro de entretenimiento, pues en este preciso momento podría ganar 1 millón de soles por vender el terreno, pero al haber descartado esa posibilidad, pues está dejando de percibir ese beneficio, y eso representa un costo oportunidad que tiene que incluir en la evaluación del proyecto. ¿Ok? Bien, vamos a ver la respuesta en el video. Le pone por favor un punto, señorita delegada, al señor Diego Quispe. Contaba la señorita Angie, por lo tanto ahí no hay ninguna inversión inicial en terreno. ¿Qué le puede haber faltado a la señorita Angie en su evaluación? Esa es una regla general, no se olviden, los terrenos no se deprecian contablemente, mantienen su valor inicial. Lo que puede pasar es que se pueden apreciar y su valor comercial puede ser mayor con el paso del tiempo, pero su valor contable o valor en libros se mantiene, no hay depreciación. Bien, lo que le puede haber faltado a la señorita Angie es considerar la segunda mejor opción que tenía si no hubiese hecho ese emprendimiento. ¿Cuál era la segunda opción que dejó de lado por hacer ese emprendimiento? Pues obviamente vender ese terreno, porque ese terreno actualmente está valorizado en 1 millón de soles. Si la señorita Angie lo hubiese vendido en este mismo momento, hubiese ganado 1 millón de soles, y ese es el costo de oportunidad que ha dejado de percibir, o ese es el ingreso que ha dejado de percibir por este proyecto del centro de entretenimiento. Entonces, si yo le resto ese costo de oportunidad al 500.000 soles, me va a dar negativo de 500.000 soles. Por ende, no es recomendable ejecutar ese proyecto. ¿Se dan cuenta? Ese es el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es la segunda mejor opción que dejo de lado, ¿no?
y por ende tengo que restarle a la evaluación del proyecto para saber realmente cuánto vale mi emprendimiento. ¿Ok? Tengan en cuenta eso, sobre todo en los casos. Ustedes cuando hagan su evaluación de su proyecto, de su trabajo de investigación, pues es muy probable que ahí no vayan a encontrar ningún valor residual, ¿no? Porque sería innecesario que se coloquen en una casuística donde tienen un terreno heredado, ¿no? Eso es ilógico, no tendría sentido complicarse en eso. Esta indicación es más que todo cuando resuelvan los casos, o cuando resuelvan los casos podría haber algún costo de oportunidad en los casos que van a tener que restar, ¿no? En este caso el costo de oportunidad se resta en el año cero. Ahora, cuando veamos las construcciones de flujos de caja y los casos, ahí vamos a ver exactamente en qué parte se coloca el costo de oportunidad. No va dentro del estado de resultados, va dentro de los flujos. Eso ya lo vamos a ver cuando veamos los casos y la construcción de flujos de caja. Bien, chicos, esos son todos los costos. En general, estos vendrían a ser todos los egresos que tiene, pues, bueno, los egresos a corto plazo que tiene toda empresa, ¿no? Materiales directos, mano de obra directa, costos indirectos de fabricación, los gastos operativos, que son los gastos de administración y ventas. Acá también faltan los gastos financieros, que son los intereses de los préstamos, ¿no? La depreciación y la amortización de intangibles en este caso. Todo eso me dan los egresos, ¿no?, anuales que tiene un proyecto. Pero existen otros tipos de egresos que son egresos para el funcionamiento a largo plazo de la empresa, y esos egresos son o tienen que ver con la inversión inicial. Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase después de las exposiciones. Recordemos que el día de mañana, desde las 7:15. Muy bien, chicos, eso es lo que tiene que ver con la clase del día de hoy. Mañana tenemos las exposiciones tal como comenté al inicio de la clase, a partir de las 9:30, es al azar. Por favor, conéctense puntual, porque se llamará al azar a cualquier grupo, de los que faltan obviamente, y aquellos alumnos que ya expusieron, pues igual se les invita a ser parte de la sesión para que puedan hacer sus preguntas y ganar puntos para subir la nota de exposiciones. ¿Ok? Bien importante eso para poder diferenciar las notas ya para el resultado final del curso. ¿Ok? Hay un comentario del ingeniero Cham que menciona que en el caso de los terrenos agrícolas relacionados a la producción, sí se podría darle sección a la depreciación. Bueno, sí, hay algunas casuísticas, sobre todo en el tema agroindustrial, ¿no? Donde hay terrenos que podrían perder su valor por, digamos, por ya la disminución, pues, de la eficiencia de las tierras, ¿no? O de la fertilidad de las tierras por determinada cantidad de uso. O u otros factores que también podrían hacer que las tierras ya no sean, pues, tan productivas, ¿no?, como lo eran en el pasado. Muy bien, chicos, no sé si hay alguna consulta antes de terminar. Si lo hubiera, por favor, levanten la mano o activen o escriban en el chat para poder resolver su duda. Muy bien, veo que no hay preguntas. En ese caso, damos por finalizada esta sesión y por favor conéctense mañana puntualmente para las exposiciones. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego, ingeniero.